Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el momento en el cual usted esté escuchando este audio. Eh, Vamos a iniciar una serie de temas para que puedan ser oídos, ya que a veces el tiempo en la vida moderna impide que tengamos tiempo o para ver un video o para leer. Entonces vamos a dejar pequeñas reflexiones a fin de facilitar el acceso y la reflexión en estos temas. Vayámonos al punto. Este es como introducción. Tenemos que saber cuál es la base de nuestra fe. ¿En qué consiste la base de nuestra fe? Si escuchan algún ruido de fondo, les agradecería que por favor comprendan de que a veces las grabaciones no son hechas en un estudio, ¿no? Como poder para aislar de los ruidos ajenos. Bueno, continuemos. Todas las doctrinas, todos los puntos de fe, ¿dónde parten? ¿Cuál es el objetivo? Y este es lo importante. Cuando uno se pone un objetivo, es el objetivo que nos orienta y nos da la metodología para esto. Y Juan 17:3 nos dice que la vida eterna consiste en conocer a las dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Pero nadie puede ver al Padre como para saber cómo es algo que nosotros no vemos. Así que quien vino a revelar al Padre ha sido el Hijo. Entonces, todas nuestras doctrinas, todas nuestras enseñanzas, todas nuestras predicaciones tienen que partir del Hijo, de la descripción y conocimiento del carácter del Hijo. Y así de que es ahí donde también nosotros tenemos que apoyarnos para todas nuestras enseñanzas o todas nuestras propuestas de verdad al mundo. Les invito a leer el capítulo 3 del libro de Hebreos, el primer versículo. Ahí habla acerca de la exhortación que el apóstol Pablo habla, de que el llamado que él tiene es el mismo llamado que deben tener todos los ministros del Evangelio, es decir, tener la autorización inspirada para mantener un solo tema de distintas maneras. El único tema que se debe de presentar al mundo a través de la evangelización es Cristo, el Mesías, el Hijo del Altísimo, y la manera de cómo se le presenta a Él ante el mundo de manera constante e inteligente son los diversos temas que tenemos para que a través de la distinta y multiforme sabiduría que el Padre ha puesto en esto, podamos nosotros llevar siempre el mismo objetivo, presentar al Mesías al mundo. Tal vez con esto muchos se sentirán de que es suficiente para tomar este camino, y que es el único camino. Pero, ¿cuáles serían las razones adicionales para que todos nuestros temas, sea de alimentación, sea de la ley, sea de la gracia, sea de salud, sea del Shabbat, por qué tenemos que nosotros siempre presentar al Maestro? ¿Cuáles son las razones principales? Y vamos a poner en esta corta reflexión 5 razones principales por la cual nosotros tenemos que dar siempre un testimonio en un solo objetivo: presentar al Mesías. La primera razón, para no ser muy largo la reflexión, está en Hechos 4:12 y es acerca de su nombre. Hechos 4:12 habla de lo siguiente, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, la razón por la cual nosotros tenemos que hablar siempre cuando hablemos del Shabbat, siempre que hablemos de salud, siempre que hablemos del santuario, siempre que hablemos de cualquier doctrina de la Biblia, es que el único camino en el cual hay salvación es en el nombre que vino del cielo a la tierra. Primera razón. La segunda razón, Juan 14:6.
¿Cuál es la segunda razón por la cual nosotros tenemos que siempre insistir en todos nuestros temas como ministros del Evangelio, sea hombre o mujer, sea el método que utilicen, sea el tema por el cual ustedes inicien, es presentar que el único camino es Él? Por eso ese versículo dice, y Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá hay varias razones por las cuales tenemos que presentarlo a Él en cualquier tema, porque Él es el único camino, porque Él es la verdad, y fuera de Él no hay verdad. Presentar el Shabbat sin Él no es verdad. Por eso cuando se presenta y se dice que Él es el Señor del Shabbat, y no se le entiende a Él como persona, entonces simplemente aceptaríamos cualquier número 7 y más aún corroboraríamos con nuestro consentimiento de repetir que algo es el número 7 sin tener conocimiento de su persona, y al conocer su persona nos damos cuenta de que toda verdad realmente o se corrobora o se corrige. Él también es la vida. No podemos hablar a nadie animándolo, sino realmente concluimos que Él es el camino, el único camino, que Él es la verdad, la única verdad, y que Él es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que vamos, dos razones, su nombre y el segundo, porque Él es el único camino. ¿Cuál es la tercera razón por la cual nosotros tenemos que hablar de Él? Eso se encuentra en Juan 3, 14 y 15, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos han dado cuenta que la mayor parte de las religiones predican a sus iglesias, a sus pastores, a sus profetas, e inclusive gente religiosa exalta el labor de los patriarcas, exalta el labor de un pueblo antes que exaltar al Hijo. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué guardas el sábado y no guardas el Shabbat? Porque tal profeta dijo que era el sábado. ¿Por qué tú comes esto? Porque tal profeta dijo esto. ¿Por qué tú haces lo que? Porque tal cosa es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí empieza el error. Que nosotros exaltamos cualquier ser humano como fuente de verdad y no al mismo Mesías. Y el otro verso que está en Juan 12, 32. Y dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ese es el secreto de la evangelización. Esa es nuestra labor, queridos hermanos. Esa es nuestra labor. No exaltar a ninguna criatura, sino al Mesías. Y el Mesías tiene un evangelio de pocas palabras en 4 libros, que ese es el evangelio correcto que tenemos que entender, y el resto de comentarios que hay en los escritores bíblicos tienen que sujetarse a lo que dijo el Mesías. Él es el ejemplo. Por ejemplo, vemos que Nehemías, cuando hizo la reforma, jalaba de los mechones de los cabellos a las mujeres que no eran israelitas y reprendía duramente, toscamente, a los que él quería amonestar. Y muchos dicen, ven, hay una justificación para ser tosco y violento y ser machista, de tratar mal y someter a las mujeres. Está en la Biblia. ¿Y acaso la Biblia no es inspirado por Dios? Dicen. Por eso viene el tema de que aún la gente no entiende en qué consiste la inspiración de la Biblia. Y lo que sí tenemos que resaltar a partir de ahora es que el ejemplo es el Mesías y no los profetas, no los pastores, no los patriarcas, no los pueblos, no las razas, no el cargo. Es el Mesías, el único ejemplo, porque a él se le tiene que exaltar. ¿Cuál es la cuarta razón por la cual siempre nuestras doctrinas tienen que ser predicadas en base a él? Hebreos 12, del 1 al 3, dice: por lo tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba. Nos estorba hablar de seres humanos con sus opiniones y filosofías. Nos estorba leer tanta literatura fuera de la Escritura. Nos estorba escuchar tantos sermones y no la misma Escritura. Nos estorban los pecados que tan fácilmente nos enreda, dice Hebreos. Y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijo los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que tener fijos los ojos? Y esa es una manera de decir qué dice la Escritura y no qué dice el hombre. Cuando el hombre le dice, por ejemplo, la semana de 7 días continuas sin el corte o el reseteo mensual que dice la Escritura, es escuchar a hombres. Ahí no se cumple de que tiene los ojos puestos en Yahshua, Cristo, el autor y consumador de la fe. Es él quien en vista del gozo que él esperaba sufrió la cruz, dice Hebreos. Menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues que sufrió la tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. En otras palabras, él se pone él como el objetivo, como el punto en el cual hay que mantener la mirada, a fin de mantener la fe y a fin de no desmayar en nuestro camino. ¿Cuál es la quinta razón, queridos hermanos? La quinta razón, y esta es una de las más importantes. ¿Cuál es la quinta razón? Es Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice Colosenses? Dice, en quien, hablando del Mesías, hablando de Yahshua, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para descubrir el Shabbat, para corroborarlo si es el sábado o no lo es. Tenemos que ir a la persona del Mesías, porque en él está escondido todos los argumentos a favor de lo que es verdad y a fin de descubrir lo que no es verdad. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él, no en los demás. Por eso, cuando presentemos el tema del Shabbat, presentémoslo bajo la perspectiva y el prisma de la persona del Hijo del Eterno. Y para concluir, para no ser muy largo, 1 Corintios 1:24 dice, mas para los judíos, así los judíos como griegos, y aquí viene una lección para nosotros y para transmitirla, Yahshua, Cristo, el Mesías, es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es el hombre. Con esto podemos nosotros empezar a decir, no son los dichos de profetas, no son los actos de los patriarcas, no son las historias de los pueblos, sino el poder y la sabiduría están en ¿quién? En el Hijo del Altísimo. Tanto para judío, tanto para griego. 1 Corintios 1:24. ¿Y cómo resumiríamos todo lo que hemos estado hablando? Se resume en un texto. ¿Por qué nosotros tenemos que primero entender la verdad a través del Mesías antes de aceptar una doctrina? Ya sea de la santificación, ya sea de la gracia, ya sea de la alimentación o ya sea del Shabbat. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Yahshua, Cristo Jesús, el Mesías, el cual Dios, dice, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. O sea, para entender la verdad, lo primero que tenemos que tener es sabiduría. Y la sabiduría consiste en ¿qué? En temer, como dice Proverbios, al Eterno. ¿Y temer en qué sentido sería? No omitir ningún, así dice Yahweh. Sabiduría significa apoyarme en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. Y en la creación no empieza su obra de creación en los 6 días de trabajo. Él dijo y Él hizo, y esa es la base de nuestra sabiduría. Él empezó antes de los 6 días de trabajo
un preludio echando los fundamentos de la creación, que al final, como la misma profeta Helen de White lo dice, a la vez que echaba los fundamentos del mundo, estaba echando los fundamentos del Shabbat. Esta es sabiduría, y es la manera como presentar todas las verdades. Primero sabiduría, luego justificación, sigue la santificación y al final tendremos la redención. Este es el resumen de todo este tema que presentamos en este momento. Gracias, espero de que les haya servido estas 5 razones y con la conclusión de 1 Corintios 1:30.